muchas gracias, Marcial, por esta ponencia que nos ha acercado aún más a la figura de Julián Besteiro y nos ha clarificado algunos aspectos de su vida y su actividad política. Antes de abrir un turno de palabras, me gustaría dar la bienvenida a Carmona, Javier Fernández, secretario de Formación del PSOE de Carmona y hoy también consejero de Turismo. Javier, muchísimas gracias y bienvenido a Carmona. Si os parece, abrimos un turno de preguntas o intervenciones para que podáis... Bueno, muchas gracias, profesor, por su exposición. Yo he tenido siempre una gran admiración por Julián Besteiro, desde muy joven, leí un libro biográfico, el dictador franquista, de Andrés Agorí, que había sido su íntimo amigo, que después formó parte también del comité de la huelga revolucionaria de 1917 y condenado como a muerte por aquel tribunal militar. Digo que he seguido mucho la figura de Julián Besteiro y a pesar de las contradicciones y de los aspectos discutibles de su vida, siempre para mí, hablo de mi opinión personal, lo ha salvado su muerte. Lo salvó frente a todos los demás. Es como si le hubiera hecho una finta, si habláramos frívolamente en términos futbolísticos, le pegó un regate a todos los demás que lo dejaba sentado de culo. Porque después de decir todos los demás, que más vale más vivir de pie que morir de rodillas, y todos al lado cuando todo el mundo sale, porque estamos hablando del golpe de Casado. Pero el golpe de Casado se produce con el presidente de la República dimitido. El gobierno tenía muy escasa legalidad, el gobierno de Negrín, porque el presidente de la República estaba dimitido y exilado, autoexilado en Francia. El presidente de la Corte, el Martínez Barrio, también exilado en Francia. El propio Negrín entraba y salía hacia Francia. El único que se quedó, bueno, y todos los demás, entre ellos Carrillo, Doroni Barri, estaban cogiendo los aviones y yéndose. Y ese hombre, que quizás usted ha insistido poco en ese aspecto, para Besteiro la vinculación con su electorado y con el pueblo era más fuerte de lo que hoy cualquier político lo considera. Él había sido concejal y diputado por Madrid, creo recordar, desde 1917, ininterrumpidamente. Y él no quería dejar al pueblo de Madrid como víctima del fascismo triunfante. No lo podía evitar, porque claro, pero pudo hacer lo que hizo, que es sacrificarse él mismo en aras de ese pueblo. Era un hombre de 70 años, ya estaba enfermo, sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Y un último aspecto que usted no ha tratado porque la historiografía, que yo hasta donde yo sé, no dice nada de ese tema. Pero en el año 37, usted sabe muy bien que comienza la época del terror estalinista, las grandes matanzas de Stalin, que eran sobre todo los que trataban en el comunista también, a millones fueron, desde el 37 al 39, y esa es mi pregunta. Yo creo que Besteiro, como Fernando de los Ríos y otros intelectuales que tenía el PSOE, tenían que saber algo. Tenía que haber llegado, no toda la información que se ha sabido después, pero por supuesto sabía la represión de comandos comunistas en el interior de la República y le horrorizaba. Todo eso le llevó a un anticomunismo que yo considero un anticomunismo progresista, un anticomunismo de izquierda, un anticomunismo necesario. El anticomunismo malo es el que perseguía a los comunistas, como ocurrió aquí durante todo el franquismo. Ese es el anticomunismo el que yo combato, pero no el anticomunismo liberador, que es el que suponía Julián Besteiro. Pero lo que sobre todo me interesa es si se sabe algo en la historiografía de que Julián Besteiro o los líderes republicanos sabían algo de las matanzas estalinistas en el 37, en 38 y 39. Vale. Bueno, Luis, muchas gracias por tu intervención, varias cosas. Vamos a ver. El golpe de Casado, efectivamente, Julián Besteiro se queda, y
lo detienen, ¿no?, las fuerzas de ocupación franquista, y es el único dirigente que se queda. Bien, pero también dentro del Consejo Nacional de Defensa, el único dirigente no solo de la República, ahora dirigente de la República, sino el único dirigente de la gente que da el golpe, que se queda. Efectivamente es lo que le salva. Es una paradoja. El maltrato que le dan los franquistas, el maltrato que reconoce hasta el cuñadísimo, ¿no?, hasta el propio Suñer, ¿no?, Serrano Suñer, es lo que salva a su memoria, lo que salva su prestigio político. Si, como decía Serrano, hubieran tenido una cierta deferencia, una cierta, incluso por la propia ancianidad mismo, con él, eso hubiera perjudicado muchísimo su legado, su memoria. Por tanto, toda esa humillación a la que le intenta someter las nuevas autoridades franquistas, todo ese periplo, ¿no?, por Porlier, ¿no?, luego desde Madrid incluso hasta aquí, hasta Carmona, el maltrato que se le da en la cárcel de Carmona, no, deliberadamente no atendiendo las enfermedades que tenía, ¿no?, y contribuyendo por tanto a que muriese, ¿no?, y a dejarlo morir entre grandes sufrimientos, es lo que luego va a valer para acrecentar, para apuntalar esa memoria del propio dirigente. En eso estamos de acuerdo. Las grandes curvas están, hombre, una de las cosas que mejor funcionaban en la Unión Soviética era la propaganda, evidentemente, pero eso no quiere decir que los dirigentes socialistas fueran tontos. Antes de las grandes curvas, el viaje de Fernando de los Ríos, mi viaje a la Rusia soviética, precisamente intentando recabar al principio del régimen, intentando recabar información para ver si el PSOE se adhería o no se adhería a la Tercera Internacional, ya se da cuenta Fernando de los Ríos que aquello es una dictadura, pero claramente. Y además, no sé las curvas de Stalin, pero los sucesos de Barcelona en 1937 y que había agentes soviéticos circulando por el territorio republicano, pero tranquilamente eso lo debía conocer, bueno, eso era de dominio público. O sea que, no sé si las curvas, pero desde luego la deriva, la naturaleza dictatorial del régimen soviético no se le escapaba en ese momento a nadie. Otra cosa es que, insisto, en esa situación delicada, problemática, se adoptaran posiciones más radicales y se entroncara pues, con el único apoyo, a fin de cuentas, que tuvo, o la única nación que estuvo dispuesta a a vender ayuda militar al gobierno de la República, que no es lo mismo. Así que no sé si logro contestar lo que ha planteado. Perdón. Bueno, yo en la mesa no me gusta intervenir, pero voy a romper esa norma que yo me suelo autoimponer por dos razones. Una, porque al hacer la presentación he obviado dos datos que estoy recordando constantemente, y son los siguientes. Que mi trabajo de Sevilla en 1936, del golpe militar a la guerra civil, que yo empecé a hacer en el año 1984, cuando no se hablaba de memoria histórica ni esa expresión existía, ya tuve la ayuda de Luis Yáñez, que entonces era director general del Instituto de Grupo de España. Y tengo que decir también que el gran trabajo de Marcial, que yo he subrayado tanto, en que estudia la represión franquista en todas sus etapas, haciendo una clara diferenciación de esas etapas, no hubiera sido posible sin el apoyo de Carmeli Hermosín como consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, que nos dio acceso, pues ni más ni menos, que a una documentación, en fin, que recogía información de miles de andaluces. Y lo tengo que decir, y pido un aplauso para ello, de verdad. Entonces, porque os estoy viendo y estoy acordándome constantemente. Esto es así, no he exagerado nada, no crean ustedes que estoy exagerando nada en absoluto, y no voy a entrar en más detalles. Y también he roto esa costumbre y esa norma que yo me impongo, porque
lo que ha dicho Luis me parece muy interesante. Sin duda, Besteiro se equivocó. Se equivocó muchas veces en la vida como se equivocan todos los hombres, y probablemente con el golpe de Casado se equivocó. Yo les recomiendo a los que tengan interés por ese episodio, por esos episodios finales de la República, los libros de Ángel Viñas. Los libros de Ángel Viñas, que no son nada complacientes con el golpe de Casado, y el papel de Besteiro lo analiza de una manera muy ponderada, porque Besteiro se dedicó durante la guerra, como le correspondía por su talante, a labor humanitaria, como el pueblo de Madrid, no a nada político. A atender a gente que se quedaba sin casa, gente que venía refugiada, etcétera, etcétera. Y él no estaba muy informado de la política del momento, porque estaba dedicado y volcado a esa labor humanitaria, que además el gobierno tampoco estaba en Madrid desde noviembre del 36, estaba en Valencia y luego en Barcelona y luego en aquel chalet de Alicante donde se refugió el gobierno de Negrín. Él no estaba muy al día, y sí que estaba en contacto con él la embajada británica, según Viñas, yo sigo en esto a Viñas, y la embajada británica, según Viñas, llegó a convencer a Besteiro de que Franco podía firmar una paz con ciertas condiciones. Esto es lo que dice Viñas, y que manipuló realmente a Besteiro, porque lo que realmente quería Inglaterra en ese momento era acabar la guerra de España ya, y acabarla ya en las condiciones que quería Mussolini. Es decir, esa chulada que dicen los franquistas de que Franco impuso una paz sin condiciones, un final de la guerra sin condiciones, no fue Franco, fue Mussolini, que sus tropas habían sufrido aquí severas derrotas en España y humillaciones, y quería terminar la guerra aplastando completamente al bando republicano y sin ninguna condiciones. Detrás de Franco estaba su padrino, Mussolini. Inglaterra, con aquel afán que tenía en aquel momento por mantener a Mussolini relativamente apartado de Hitler, porque entre Mussolini y Hitler también había contenciosos territoriales en la frontera de Austria y de Italia y tal. En aquel interés que tenía Inglaterra por mantener a Mussolini relativamente alejado de Hitler, estaba darle ese triunfo. Esto es lo que mantiene Viñas. Yo les aconsejo que lean los libros de Viñas, porque a mí es un historiador que me parece bastante informado y bastante... Y no quiero alargar más mi intervención, pero lo que ha dicho Luis me parece muy sabio. Y los italianos tienen una frase para eso, que dice: una vez la muerte, tutta una vita honora. Esto es lo que le pasó a usted. Preguntas. En parte va en la misma línea de la última intervención, que es el golpe de Casado, el golpe de Casado de la colaboración. La vida de Besteiro me parece absolutamente coherente, pero yo sigo sin explicarme las razones verdaderas de su colaboración en el golpe de Casado. Porque no hay que olvidarse de que en el año 1938 Franco sacó una ley de responsabilidades políticas en la que todo votante, por él ser meramente votante de la República, podía ser procesado. Y seguramente Besteiro estaba informado de eso, debía estar, estaba en la universidad. ¿Cómo es posible que se tragara, por así decir, hablando vulgarmente, el hecho de que Franco iba a ser benevolente, cuando la ley de 1938 de responsabilidad política era terrible, terrible? Aparte de eso, está demostrado también que Besteiro tuvo contacto con la quinta columna en negociaciones. Eso lo demuestra, o por lo menos lo demuestra, o lo afirma Paul Preston, evidentemente una información documentada. Entonces, evidentemente, yo no entiendo su colaboración con la ESO. Lo digo sinceramente. Y las explicaciones que se han dado, en parte pueden explicarlo, pero no me lo explican totalmente. Y otra cosa, el gobierno de Casado, con un nefasto sevillano que se llamó Buiza, el almirante Buiza, que fue una de las actuaciones de Casado, en la flota la sacó a alta mar, la entregó a Marsella, y la flota que pasó a manos de los franquistas, porque como ya habían reconocido al gobierno, el gobierno de Franco, Francia e Inglaterra, pues entonces el gobierno francés le dio la flota a la legítima, según ellos,
al gobierno legítimo. Y eso tuvo como consecuencia que el gobierno de la República se quedó sin infraestructura para hacer una evacuación final y muchos que querían huir de España no pudieron hacerlo. Y eso fue una actuación del gobierno de Casado, en el que estaba Julián Besteiro. Por lo tanto, realmente no lo entiendo. Esa y muestro mi falta de comprensión y quería que los, digamos exactamente los ponentes, dijeran algo ya se ha dicho sobre el tema. Y la segunda pregunta es que hay también una historia oficial con cierta ortodoxia y hay una historia real que a veces es heterodoxa. Y me estoy refiriendo al papel de Negrín. Es verdad que Negrín se le ha atribuido siempre que ha estado a las órdenes del Partido Comunista. Y yo no voy a defender al Partido Comunista porque yo soy un seguidor de Orwell, que era exactamente, digamos, menos cualquier cosa, menos un reaccionario, y a los comunistas los ponía a parir con toda la razón del mundo. No solamente Orwell, sino Arthur Koestler y otra serie de personas que evidentemente los comunistas tuvieron una actuación nefasta, especialmente con los anarquistas y con los trotskistas, con el POU. Pero vamos, independiente de eso, se ha atribuido siempre a Negrín el seguir las órdenes del Partido Comunista. La tesis de Preston, y de eso es lo que quería preguntar, ¿qué os parece la tesis de Preston? De que Negrín no tanto seguía las órdenes del Partido Comunista, sino que tenía un deseo de hacer una rendición de España, una rendición ante Franco, pero enlazándolo con los acontecimientos europeos, para evitar que las otras potencias hicieran que le obligaran a Franco con un acuerdo internacional que no hubiera tanta represión. Esa es la tesis de Paul Preston. ¿Qué pensáis vosotros de esto? José Manuel, a fin de cuentas es lo que hemos intentado poner durante toda la charla. Son las condiciones, es el contexto, lo que termina de decantar a Besteiro para participar en el Consejo de Defensa y apoyar a Casado en el golpe. Condiciones que hemos dicho, la larga guerra, los planes de Negrín de prolongar la guerra, que lo he dicho en mi intervención, de prolongar la guerra para enlazarla con lo que se creía ya inminente guerra europea, es decir, prolongar unos sufrimientos que parecían, o que le parecieron, mejor dicho, a Besteiro innecesarios. Y eso, pues evidentemente, pues complementado con contactos con la quinta columna o la aportación que ha hecho Juan Ortiz sobre la embajada británica. Podemos meramente especular, ojalá pudiéramos haber entrevistado a Besteiro, ¿no? Y haber preguntado por esto, ¿no? Pero yo pienso que es bastante factible que una situación de presión después de 3 años de guerra, una situación de enfermedad, 70 años, en la década de los 30 no son los 70 años de hoy día, se pueda comprender todo ese cúmulo de presiones, ya digo, sin que esto sea una exculpación, ni que esto, tampoco ni mi ánimo es venir a exculpar este episodio de la vida o de la biografía de Besteiro, ni a ensalzar ningún otro, sino a comprender, ¿no? Es un poco nuestro oficio, el mandato de nuestro oficio, comprender y explicar las cosas, no valorarlas y mucho menos poner buenos y malos, ¿no? Bien, en cuanto a Negrín, pues me he referido en la intervención y me acabo de hacerlo, efectivamente, y eso lo ha dicho Preston y lo ha dicho mucha gente. De todas maneras, yo me adhiero a la recomendación de Juan, Preston ha dicho muchas cosas y bueno, desde hace mucho tiempo y bien dichas, pero
Hay historiadores con abundante documentación inédita, de documentación incluso de la Unión Soviética, como el propio Viñas, que para quien esté interesado en el periodo va a aprender mucho porque son aportaciones relativamente nuevas, ¿no? Hace unos 4 o 6 años, ¿no? A lo sumo, ¿no? Incluso últimamente ha vuelto a sacar un libro sobre Franco, que es ahora novedad editorial, ¿no? Yo con esto creo, no sé si te he contestado. Sí, bueno, no. Pues sin ninguna otra pregunta, Juan, Antonio, Marcial, muchísimas gracias, y a todos vosotros y vosotras gracias por vuestra asistencia.